Bien, en este último video de test de hipótesis les voy a presentar un problema especial que hasta ahora no vimos. Vamos a plantear un test de hipótesis en un escenario muy particular en el cual a mí me interesa comparar las medias de dos grupos. Esto puede aparecer en muchos problemas de aplicación. Hasta ahora nosotros trabajamos en todos los ejercicios con una sola muestra, es decir, datos de una sola variable aleatoria que yo voy replicando muchas veces, n veces, y después supongo un modelo de distribución y hago algún test, o sea, hago la modelización completa. Hay algunos ejemplos en los cuales me puede interesar comparar dos grupos. Por ejemplo, voy a tener muestras de dos variables aleatorias. Por ejemplo, puede ser la concentración de aditivo de determinado producto hecho por un fabricante y la concentración de aditivo del mismo producto hecho por otro fabricante. Voy a tener dos muestras diferentes, como la misma variable aleatoria, digamos, hecha con dos tratamientos diferentes. ¿No? Acá la idea del tratamiento es algo que se le hace o algo que se le prueba o algo que cambia entre los dos grupos y se interesa comparar, ¿no? Y voy a tener esos dos grupos de variables aleatorias y me va a interesar, mi problema va a estar centrado en comparar las medias de los dos grupos. Es decir, ver si la media de uno es más grande que la del otro, o si son distintas o si difieren en un cierto valor. Para plantear este problema vamos a, por ahora, asumir un supuesto de normalidad. Es decir, que le vamos a pedir a las dos muestras que provengan de variables aleatorias normales. Vamos a ver por qué nos sirve eso, por qué es necesario. Como les decía, en este problema la característica Q que a mí me interesa es la diferencia de las medias poblacionales. O sea, mu x menos mu y. Acá yo lo puedo definir como quiero, puedo poner mu y menos mu x, es indistinto. Uno elige qué nombre le pone a cada grupo y plantea la diferencia como quiere. Esa va a ser mi característica Q de interés. Y la forma de estimar esa característica, o sea, el estimador de Q sombrerito, va a ser directamente, fíjense que acá lo que hago es reemplazar cada media por la media muestral. Es el estimador directo, ¿no? O sea, no paramétrico. X raya menos Y raya es el estimador de delta, delta sombrerito. ¿Estamos? Entonces, esto estamos como haciendo un paso a paso desde cero de encontrar de nuevo el estimador de un problema y ver si conozco o no conozco la distribución. Porque conocer la distribución y los parámetros de este Q sombrero es lo que me va a permitir a mí después armar los test de hipótesis, o bueno, vamos a ver más adelante, intervalos de confianza. Todas las herramientas de inferencia se arman cuando uno ya conoce o tiene idea aproximada de cómo se comporta un estimador. En este caso, fíjense que el supuesto de normalidad a mí me ayuda a conocer la distribución de este delta sombrero. ¿Por qué? Porque si yo tengo... Recuerden que los X rayas de cada una de estas muestras, si yo sé que son normales, cada una de ellas individualmente, estos X raya e Y raya van a ser normales. Exactamente normales. ¿Sí? Y después resulta que si yo dos variables aleatorias que son normales las resto entre sí, voy a obtener otra variable aleatoria normal, porque eso es una combinación lineal de normales, ¿no? Como aplico la misma propiedad que vimos ya en la guía de modelos de distribuciones. Entonces fíjense qué interesante que el hecho de suponer normalidad me ayuda a encontrar la distribución exacta del estimador que voy a trabajar para mi característica. La media de ese estimador, la esperanza de delta sombrero, es delta. Ustedes después verifíquenlo con tiempo. Esto lo que me está diciendo es que el estimador delta sombrero es insesgado. Que su esperanza me devuelve el parámetro o la característica que yo estoy testeando. En este caso delta es la característica. Ahora, ¿qué pasa con la varianza de delta sombrero? O sea, la varianza del estimador. ¿Qué viene a hacer esto? Varianza de la diferencia de los promedios, ¿no? Que si yo supongo que las muestras son independientes, que esto es algo que no dije acá arriba, pero tendría que estar, es decir, que las X son independientes entre sí, las Y son independientes entre sí, y algo muy fuerte también, que es que las dos muestras son independientes entre ellas.
Eso es algo que tenemos que suponer en estos casos en los que tenemos dos grupos o más de un grupo. Tenemos que poder suponer que el resultado de una muestra no condiciona ni es condicionado por el resultado de la otra. Es decir, son grupos independientes a los cuales yo les mido algo y los resultados no se condicionan. Entonces, gracias a ese supuesto, puedo separar la varianza como... Está mal acá, tiene que ir más. Ya lo voy a corregir, así. No queda en el video. Esto es la suma de las varianzas. Entonces me va a quedar... Recordemos que la varianza de un promedio es la varianza de la variable dividido el tamaño de la muestra. Estamos suponiendo acá que la muestra de x tiene tamaño n y la muestra de y tiene tamaño m. ¿No? Entonces me queda eso que está ahí. Ahora yo voy a recurrir a otro supuesto del problema que vamos a hacer, que se llama el supuesto de homocedasticidad. Homo significa el mismo y cedasticidad significa variabilidad. Entonces vamos a asumir, esto es un supuesto un poco fuerte, es no trivial en el sentido de que intuitivamente uno no podría suponerlo a esto, a menos que tenga ciertos recaudos a la hora de tomar los datos. Pero vamos a suponer que las varianzas de los dos grupos, sigma cuadrado x y sigma cuadrado y, son iguales. O sea, esto tiene un poco de sentido si uno piensa que este problema aparece en un contexto de experimentos. O sea, en un contexto en el cual uno controla los factores de variabilidad que hay en cada una de las muestras. Imagínense cosas generadas por laboratorio o en condiciones muy controladas en las cuales las fuentes de varianza que están metidas en estos delta x, en estos sigma cuadrado x y sigma cuadrado y, están controladas y son las mismas para los dos grupos. En ese tipo de problemas aparece como razonable el supuesto de homocedasticidad. ¿Sí? Nosotros en esta materia vamos a asumir simplemente que este supuesto se cumple por un tema de simplicidad, de mostrar el ejemplo de este problema con el caso de varianzas iguales. O sea, lo mismo que vamos a ver en este video se puede hacer con varianzas distintas o en un caso más general en el cual uno no sabe. Pero yo les quiero mostrar únicamente este ejemplo, por simplicidad. Entonces, ¿qué pasa si las varianzas son iguales? Sigma cuadrado de x, sigma cuadrado y... Fíjense que acá yo lo que estoy sacando es factor común, ¿no? Si son iguales. Saco el factor común ahí. Y me queda sigma cuadrado por 1 sobre n más 1 sobre m, ¿no? Ahora, yo voy a requerir, en algunos problemas vamos a ver que nosotros no conocemos esta varianza. Esta varianza suele ser un parámetro también desconocido. En muchos de los problemas, en la mayoría de los problemas reales, yo no conozco la varianza de estas dos poblaciones, ni la varianza en general del problema, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es estimarla directamente. Fíjense cómo la voy a estimar, ¿no? Sombrerito de la varianza. Como yo voy a tener dos muestras separadas, voy a tener por un lado la varianza de x y por otro lado la varianza de y, calculadas por separado. Entonces, como las dos, ese cuadrado x y ese cuadrado y, estiman a la misma cosa porque van a estimar al mismo sigma cuadrado, van a ser dos estimadores, van a tirar dos estimaciones distintas del mismo parámetro, yo lo que voy a poder hacer es agruparlas o amalgamarlas. Se dice ese cuadrado amalgamado o ese cuadrado pool, se le llama a este estimador, que es ni más ni menos que una combinación de los dos. Es decir, voy a multiplicar a cada uno por los grados de libertad con lo que fueron estimados. Recuerden que ese cuadrado, los grados de libertad son n-1. Entonces, en este caso, nu de x va a ser n-1 y nu de y va a ser m-1. Y voy a dividir por el total de grados de libertad que hay, de manera tal que me quede una especie de promedio ponderado. Fíjense que ese cuadrado x va a estar multiplicado por nu x sobre nu x más nu y. O sea, como un porcentaje, una proporción va a haber acá. Entonces, mientras más grande sea una muestra en relación a la otra,
le voy a estar dando más peso al S cuadrado de la muestra más grande, porque lógicamente un estimador de una muestra grande es más preciso, ¿no? Se acerca más al verdadero parámetro que está estimando. Entonces, con esto en mente, logramos estimar la característica de interés que yo quiero, la diferencia de las medias de los dos grupos, conocemos su distribución y además estimamos el otro parámetro desconocido que era la varianza de los dos grupos. Entonces ahora, una vez que tenemos todo el modelo estimado, todo el problema claramente estimado, hacemos el test de hipótesis que para nosotros va a consistir básicamente en hacer un test para algún valor que a mí me interese sobre esa diferencia de medias. Imagínense, por ejemplo, que yo quiero testear si las medias de los dos grupos son iguales o son diferentes. Simplemente eso, o sea, si existen diferencias significativas entre las medias de los dos grupos, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, cuando uno hace un experimento, quiere ver si un cierto tratamiento en el grupo I hace que la media de I sea mayor, menor, ¿no? O sea, cambia respecto a mu x. Entonces, en ese escenario, uno va a plantear en la hipótesis nula que las medias son iguales, o sea, mu x igual a mu i. Cuando uno define delta de esta manera, mu x menos mu i, es como si yo estuviera pasara restando la mu x de un lado y me queda delta 0 igual a 0. ¿No? Mi delta del test va a ser 0, ¿no? Porque bajo la hipótesis nula la diferencia, no hay diferencia de medias, y en ese ejemplo mi hipótesis alternativa H1 va a ser que delta es distinto de 0. O sea, hay alguna diferencia de medias, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Hay otros problemas donde uno quiere, por ejemplo, testear si la diferencia de las medias es mayor, menor o difiere de un cierto valor. Por ejemplo, hay evidencia de que mu y es 2 unidades más grande al menos, o sea, o es más de 2 unidades más grande que la delta x, que el mu x. Entonces ahí uno plantea delta igual a 2 versus delta mayor a 2. No, sería delta menor a 2, ¿no? Porque si yo quiero que y sea más grande, delta va a ser negativo. Después en la práctica vamos a ver los ejemplos y con más detenimiento para ver este tema. Entonces, delta igual a delta 0. Sabemos nosotros que mi estimador delta sombrerito es una normal por todos los supuestos que vimos en el slide anterior. Y que además tenemos que su desvío, su varianza, perdón, vale esta expresión que está acá, ¿no? Bajo el supuesto de homoscedasticidad y normalidad tenemos esto. Entonces, regla número 1, cuando uno tiene un estimador normal, o aproximadamente normal, si yo lo estandarizo, perdón, acá tiene que ir delta, no, voy a corregir de nuevo, no tiene que ir 0, sino que tiene que ir delta, ahí. Entonces, les decía, cuando uno tiene un estimador de una característica y ese estimador es normal o aproximadamente normal, como ya vimos en los videos anteriores, si yo lo estandarizo, es decir, le resto la media, que va a ser la característica que voy a estar estimando, y lo divido por su desvío estándar, es una normal 0,1. ¿Sí? El clásico ejemplo, el primer ejemplo que vimos de test de hipótesis. Nada más que ahora va a estar aplicado no a un X raya, sino a otro estimador que es normal en este ejemplo. El tema es que como delta, el desvío del delta sombrerito, yo no lo conozco, lo tengo que estimar usando el pool. Es decir, reemplazo acá por su estimador, uso el S cuadrado pool acá, lo reemplazo directamente. Me va a quedar que esto se distribuye según una distribución T de student, cuyos grados de libertad va a ser la suma de los grados de libertad de las dos muestras, ¿sí? En este caso va a ser n-1 más m-1. O sea, va a quedar n más m menos 2. Bueno, entonces de vuelta encontramos un test. ¿Qué pasa si los supuestos no se cumplen? Bueno, en este caso no vamos a tener un nivel de significación que nosotros, cuando calculemos los p-valores o los críticos, no vamos a estar
trabajando con el nivel de significación correcto. De nuevo, en la práctica después vamos a ver cómo la clave acá está en plantear correctamente el delta de cada test. Vamos a ir viendo muchos ejemplos en la práctica, pero una vez que uno ya encontró cuál es el estadístico del test, simplemente acá lo que hace es encontrar si me paro en la cola derecha o en la cola izquierda o a dos colas para hacer las cuentas.